Ahí ya estamos. Muy buenas tardes, buenas noches. Eh, Me presento, soy Dionisia Carballo, ingeniera en ecología humana con un doctorado en ciencias de la alimentación por la Universidad de Valencia, España. Actualmente soy docente investigadora de la carrera de ingeniería en ecología humana del área de alimentos y nutrición de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, y les estaré acompañando hoy como moderadora de este conversatorio, conferencia online. Este es el cuarto webinar que viene realizando la carrera de Ingeniería en Ecología Humana a través de sus diferentes áreas de acción, ya sea desde el desarrollo humano y sociocultural, agroecología y su área de alimentos y nutrición en la cual se inserta nuestra charla de hoy. Entonces, la cual se titula La alimentación y sus desafíos en frente, digamos, al COVID-19. Se informa también que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real a través de Facebook Live. Primeramente, entonces, agradecerles a todos quienes nos están acompañando hoy, esta noche, en nuestra conferencia. Y en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y en nombre de nuestro director, el ingeniero ecólogo humano Federico Vargas, entonces, quien también nos acompaña o está presente con nosotros en este espacio virtual. Es momento entonces de presentarles a nuestros excelentes panelistas quienes nos acompañan esta noche y mencionarles un poco cómo va a ser la temática de la charla de hoy. Los panelistas tendrán su espacio para desarrollar su tema y ustedes podrán a través de Facebook Live hacer sus preguntas a través del chat y a través del mensajero de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas una vez que acabe la conferencia de hoy. Y sin más, entonces paso a presentarle a nuestros excelentes panelistas quienes nos acompañan esta noche. Primeramente, entonces le tengo al ingeniero Raúl Soberina. Él es propietario de Tujocue Agroecológico, que procesa frutas y hortalizas para elaboración de conservas. Estos productos son provenientes de la agricultura familiar campesina. Él es también dinamizador nacional de productos campesinos de la red de Cocatú y también es miembro de la red agroecológica. Bienvenidos entonces, ingeniero Raúl Soberina, a este espacio virtual. Eh, Seguidamente le tenemos entonces a la ingeniera agrónoma Mónica Gavilán. A ver, un ratito, problemas técnicos. Ahí le tenemos a la ingeniera Mónica Gavilán. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y directora de la carrera de Ingeniería Agroalimentaria. Como les comenté, es ingeniera agrónomo, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, desde el año 2000. Cuenta con un diploma de estudios avanzados, doctorado en Ciencia, Tecnología e Ingeniería de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Madrid y es especialista en nutrición, en salud pública y también cuenta con didáctica universitaria, por supuesto, por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en poscosecha de productos hortícolas frescos por la Universidad de Costa Rica. Bienvenida entonces, ingeniera Mónica, a este Muchas gracias. conversatorio. Entonces, la última invitada que tenemos, la tercera, es la abogada. Un rato. A ver. Tarda un poco. Entonces, le tenemos a la abogada, ya aparecerá. A ver. Le tenemos a la abogada Milena Pereira. Ella es
por la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con una maestría en ciencia política. Un ratito, se cuelga. Se cuelga, pero bueno, continúo. Ella es entonces, cuenta con una maestría en ciencia política cursada en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y ha aprobado el programa de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, UBA. Desde el año 2006 investiga y publica sobre el funcionamiento de los sistemas de garantía de derechos humanos en su país y en la región, y con énfasis en la aplicación de los derechos sociales, y es integrante de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, de la cual nos estará hablando esta noche. Entonces, bienvenida también a la abogada Milena Pereira. Entonces, sin más, entonces pasamos a lo que es, les comenté que cada ponente tendrá su espacio para desarrollar un poco su tema. Entonces, primeramente le tenemos al ingeniero Raúl Suberina. Ante la situación en la que estamos viviendo hoy en día y el gran impacto, digamos, que provoca a nivel económico y está generando el brote del coronavirus en nuestro país, las familias del sector rural se ven afectadas directamente o duramente, digamos, por esta situación. Y esto a su vez afecta la producción de alimentos de la cual se abastece la gran parte del país. Ingeniero, nos gustaría que nos comentes un poco cómo surgió Tucocue, cuántas familias campesinas, digamos, se ve beneficiada con la venta de sus productos a esta empresa, digamos, a Tucocue, y cuál es el impacto que tiene el COVID-19 en este sector de la sociedad con la cual usted está trabajando, digamos, directamente. Adelante, ingeniero. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Tucocuen nace hace 6 años con la idea de comercializar productos campesinos y lo estuvimos haciendo durante casi 4 años en forma de canastas domiciliarias, digamos. Eh, Trabajábamos con 6 a 8 productores, armábamos las canastas en Asunción y repartíamos entre 50 y 80 familias por día. A los 2 meses de haber empezado nos dimos cuenta que íbamos teniendo un montón de verduras que no llegaban a ser comercializadas y empezamos a hacer salsas, sobre todo salsa de tomate, escabeches de berenjena y otras conservas envasadas al vacío, hasta que hace 4 años decidimos dejar el rubro de, de vender verduras a hacer solamente conservas ya. Actualmente Tucocue trabaja no trabaja directamente con productores, sino trabaja con asociaciones de productores para abastecer su cocina. Tenemos una línea de 22 productos más o menos, los cuales son vendidos a través de ferias o locales que buscan, digamos, un público, o sea, son locales que buscan ese público que busca una alimentación un poco más consciente, ¿no? Bueno, actualmente con Tucocue estamos, desde que empezó el COVID, estamos ya en 6 departamentos del país. Para nosotros, digamos, como Tucocue, tuvimos un impacto diferente a muchas otras organizaciones porque como se cierran todos los restaurantes y la gente empieza a comer en su casa, nosotros empezamos a tener mayor demanda.
como que la gente necesitaba o quería consumir algo rico y listo, pero no podía salir a comer, entonces, digamos, como Tucocue empezamos a tener mayor demanda eh, y digamos que con Tucocue estamos creciendo y, y bueno, y de esa manera también estamos proveyéndonos de mayores materia prima que viene directamente de la producción campesina. Nosotros trabajamos con productores de altos, con productores asociados eh, de Areguá, Capiatá, y con productores, con todos los productores con los que trabaja la red agroecológica, digamos. Eso es así desde Tucupue. Después, eh, para poner para cerrar Tucupue y hablar de lo que es la red agroecológica, la red agroecológica, digamos, inicialmente, sobre todo los 2 primeros meses, tuvimos un impacto fuertísimo y negativo, porque de hecho hasta hoy nosotros no podemos feriar en la Plaza Italia, que es la plaza con la que venimos feriando hace 4 años. Eh, entonces, y tampoco la municipalidad nos permite, entonces es como que no podemos llegar a la gente. Ahora estamos feriando medio clandestinamente en un lugar que nos prestan que se llama la Caosfera, pero digamos que el impacto que tenemos como red o que tenemos con muchas asociaciones de productores que dependen netamente de las ferias para vivir o o sea, su día a día son las ferias, no están pudiendo eh, vender en la feria y eso, digamos, genera, genera primero mucha pérdida de productos y segundo, escasez de ingresos para las familias. Eh, También, como decía, soy dinamizador de la red Tecocatú, que es una red que nace con 4 asociaciones de productores de San Pedro, o sea, una asociación de San Pedro, otra de Canindeyú, Cazapá y Misiones, que manejan más o menos 700 productores en total entre las 4 asociaciones. Y estas asociaciones durante marzo, abril y parte de mayo tampoco pudieron feriar, no tuvieron acceso a mercados un poco más justos, digamos, porque, o sea, el mercado al que le vamos a llamar injusto, o el mercado de los acopiadores, siempre está disponible. O sea, los acopiadores no tuvieron COVID, pero claro, los acopiadores le sacan de la mano en base a su necesidad los productos y muchas veces algo que en la feria lo pueden vender a 10.000, los acopiadores lo compran a 2.000 o 3.000 guaraníes, eh, que es algo que pasa normalmente con casi todo, que digamos, sale de los campesinos a ese precio, viene a Asunción y de Asunción, digamos, regresa a sus localidades para ser revendido capaz que en otro tipo de envase. Eh, entonces, digamos, eso es un problema que están teniendo los productores. También pasa mucho que los que están pudiendo hacer feria no están teniendo mucha gente porque la gente tiene miedo. Eh, o la gente solamente va al súper y se desabastece del súper. Sobre todo que, digamos, los planes del gobierno de apoyo económico para las familias de escasos recursos no incluye poder comprar de estos pequeños productores. Está muy enfocado y pensado en que todo el dinero de las ayudas sociales van a parar a supermercados, ya sean medianos o grandes. Entonces, como que no se produce una dinamización de la economía y, y nada, eso no ayuda
a generar un impacto positivo económico, digamos. Eh, la parte de producción de alimentos, que es otro de los temas que quería hablar. Eh, si bien en Paraguay naturalmente estamos desabastecidos de casi todos los rubros alimentarios, eh, la producción no paró. Los campesinos siguieron produciendo, las chacras y las huertas siguieron funcionando, las que no tuvieron problemas con agua porque venimos con una sequía larguísima. Eh, pero sí, su canal de comercialización se ve mucho más debilitado. Por otro lado, muchos productores, sobre todo los que están en zonas más urbanas o con menor distancia de las zonas urbanas, eh, en un primer momento los que encontraron mercado encontraron en algunos rubros un mejor mercado porque con el cierre de las fronteras, digamos, también se corta el contrabando, que es un factor súper importante en el precio de los productos frutícolas, sobre todo. Cuando se corta el contrabando, posiblemente los productores pudieron conseguir mejores precios de sus productos. No sé si me faltó desarrollar alguna. Sí, sí. Bueno, mencionaste un poco que hay algunas, digamos, algunos problemas que surgieron a la hora de comercializar en el etiquetado. No sé si escuché bien Ah, el sí, sí. etiquetado de los productos y eso. ¿Cuál es, digamos, alguna de algunos posibles soluciones que ustedes tomaron al respecto para paliar un poco esa situación? Ya, con eso quiero hablar de respecto a la hora de tratar de comercializar los productos campesinos dentro de los kits de alimentos que de repente muchas empresas o muchas organizaciones estuvieron repartiendo. Eh, en muchos casos tuvimos problemas para abastecer kits de alimentos porque exigían para productos que normalmente no deberían exigir eh, sellos de la INAM, como poroto o maíz, orina de maíz, eh, no pudimos incluir en kit de alimentos porque era un requerimiento. Y claro, para productores asociados que con suerte llegaron a construir un espacio físico donde acopiar sus cosas, tener un sello es algo soñado. Es como que es mucha la inversión y son muchos los requerimientos de la INAM para poder tener una certificación. eh, Hablando un poco de certificación o de sello, seguramente que ya habrás escuchado lo que es de la agricultura familiar campesina, el sello. No sé si ustedes cuentan con esos, como red agroecológica o como red, digamos, de productores de alimentos. no, no contamos con ningún sello, ya que nosotros normalmente lo que hacemos es ofrecer el producto directamente del productor al consumidor final. Entonces, es como que en ningún momento nos planteamos, o sí nos planteamos, pero como no manejamos fondos como para tener esos sellos, entonces fue como, bueno, preocupémonos por abastecer al consumidor de forma directa. Eso también generalmente trae mejores precios para el productor y para el consumidor. Pero bueno, una vez que empieza el tema de la cuarentena total y los productores no pueden ir a ferias, eh, muchos productores se quedan con el producto en la mano. Eh, por decir, estuve visitando a una asociación en San Pedro que me dice, y no, yo coseché 5.000 kilos de zapallo entre marzo y abril que les di de comer a mis chanchos, porque no tenía mercado.
Y claro, en la zona donde está no le va a vender zapallo a nadie porque todos producen zapallo. Y el zapallo no va a los kits de alimentos. Sobre eso, ¿cómo entonces tu Cocue está abordando ese tema? ¿Tu Cocue va a la finca a buscar esos productos ahora o cómo lo está haciendo? Tucocué se abastece de productores que están generalmente a menos de 100 kilómetros. En algunos casos concretamos compras, digamos, que valgan para el productor hacer un viaje hasta Asunción o hasta Luque en mi caso. O lo que buscamos es dar nexo con otras eh, o empresas gastronómicas que siguen funcionando o consumidores finales a los cuales puedan abastecer también para que les rinda el viaje. Y en algunos casos tuvimos que ir hasta las fincas, digamos, a buscar productos. Igual Sí, Tucocue porque no es una empresa que mueva mucho volumen todavía, o sea, capaz que nuestras compras mensuales actualmente estén por los 1.000 kilos de verduras, o sea, nos da para que nos manden un camión lleno de verduras. sí, pero tampoco se puede quedar sin productos, entonces Totalmente, tiene que totalmente. también abastecer a su clientela, ¿verdad? Con los productores nosotros es como que tenemos, ellos nos avisan los días que van a venir y nosotros adecuamos nuestra producción a los días que ellos pueden. Eh, yo generalmente recibo productores a las 3 de la mañana los sábados, los domingos y los miércoles. Eh, entonces ellos aprovechan, digamos, que van a o ir a algún mercado o alguna feria o, o van a hacer entregas a otros lugares. Y también estuvimos Ujú. viendo la forma de que los mismos productores con los que trabajamos, sobre todo los que no tienen movilidad, puedan o salir al paso de otros productores que van a venir, o que los mismos productores puedan juntarse en alguna finca o en algún punto que les quede bien como para aprovechar el flete, digamos. Perfecto. Entonces, me imagino que también surgirán algunas preguntas, digamos, de nuestros seguidores y que ya lo estaremos luego, em, digamos, leyendo las preguntas que surjan a través del vía chat. Muchísimas gracias, entonces, ingeniero, por la votación sobre el tema. Entonces, seguidamente le tendremos a la ingeniera Mónica Gavilán. A ver si Bien, ya estoy en línea, Dio. tarda un poco, Mónica, un ratito. Eh, Bueno, ya le presento entonces a Mónica de lo que nos va a estar hablando. Ella es sobre la cadena de valor o circuitos de producción y comercialización de alimentos. Sabemos que en estos, digamos, tiempos de aislamiento y cuarentena, todos dependemos más que nunca de una cadena de suministro de alimentos y que ese suministro sea segura y eficiente para garantizar la disponibilidad de alimentos en todos los hogares debido a que la adquisición de alimentos en supermercados y mercados locales ahora resulta mucho más difícil para los consumidores a causa de las medidas de distanciamiento que se deben tomar para reducir el contacto y evitar la propagación del virus. ¿Cuáles son los desafíos y cambios a los que tuvo que enfrentarse estos circuitos locales de producción y comercialización? ¿Qué medidas se tomaron para resolver las dificultades ante esta pandemia en la cadena productiva? Sabemos que la mayor parte o casi la totalidad de la producción de alimentos proviene, digamos, del campo. Entonces, ingeniera, explícanos un poco desde su conocimiento, digamos, a través de este tema, digamos, de lo que es cadena de valor o circuito de producción y comercialización de alimentos. Adelante, Bien, ingeniera. muchísimas gracias, ingeniera Dionisia. Gracias por la invitación también. Este tipo de encuentros son muy interesantes para todos porque estos conversatorios permiten que
comprendamos más también a qué nos enfrentamos, cómo en realidad estamos interactuando todos en este tema básico como es la alimentación, ¿verdad? Que sabemos que depende de la agricultura y sobre todo de la producción de la agricultura familiar. Este webinar en ese contexto entonces creo que va a ser muy benéfico para todos nosotros y también para las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live. Por tanto, muy agradecida por invitarme a participar. Voy a estructurar más o menos mi conversación en tres partes principales. Primero, un poco contextualizar cómo está la cadena hoy inserta dentro de esta crisis sanitaria. Luego voy a hablar un poco de la resiliencia alimentaria, ¿verdad? Que es un término que está muy en boga en la actualidad, o sea, no solo la resiliencia en general, sino la alimentaria en particular. Y finalmente vamos a hablar un poco de las recomendaciones que se están haciendo a nivel global para poder asistir el tema alimentario y sobre todo garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Al respecto estábamos también hablando un poquito al inicio y vamos a ir hilando un poco con estos tres elementos. La crisis de salud vinculada al COVID-19 en realidad ha provocado una crisis económica que lo que hizo fundamentalmente fue agravar una crisis alimentaria y una crisis nutricional también, ya que sabemos que el sistema de alimentación y nutrición depende, o sea, es necesariamente combinado, o sea que nos alimentamos para nutrirnos, por tanto su efecto es en la calidad de salud y la calidad de vida de las personas. Entonces, en cuestión de semanas, esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto riesgos, fragilidades y desigualdades que ya tenía el sistema alimentario, o sea que en realidad lo que hizo fue acelerar un poco y desnudar, por decir de una forma, los problemas de seguridad alimentaria nutricional, entonces llevó presionando hacia un punto de ruptura. En este sentido, estas crisis preexistentes están vinculadas al tema del cambio climático, ¿verdad? Que es un tema recurrente y que hace bastante tiempo tenemos en mente, pero por el cual hacemos bastante poco. La degradación de la calidad de los suelos, todo lo que tenga que ver con la calidad del agua y con los cuidados del agua y la democracia del uso del agua, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, todos los recursos necesarios para la producción alimentaria, ya sea a escala de agricultura familiar, que sabemos que es la que finalmente termina nuestras mesas realmente, o a otras escalas también que la complementa, ¿verdad? Entonces, estos inconvenientes del sistema alimentario llevan décadas, ¿verdad? En nuestro país mismo, muchos niños dependen del desayuno escolar para poder alimentarse y no pasar hambre, y estos niños hoy están sin ese vaso de leche que, si bien sabemos que es poco si hablamos de calidad alimentaria, pero por lo menos era algo, ¿verdad? Entonces su escasez ha pasado a ser todavía más acuciante y también se da esos inconvenientes a nivel de la propia finca, donde los problemas de desplazamientos, por ejemplo, pueden también generar problemas, eso que decía Raúl antes, ¿verdad? De que no puede vender porque no puede salir, porque estaba prohibido salir de nuestra zona habitual de residencia, ¿verdad? Entonces no podía traer sus productos hasta el mercado de abasto, hasta el mercado 4, no hay ferias, por ejemplo, el agricultor. Entonces todos estos elementos han, por supuesto, generado una crisis económica también más fuerte. Asimismo, esta falta de acceso que tienen las personas más vulnerables en nuestro país, que es un renglón muy grande de nuestra población, en realidad no es solo alimentos, sino también estamos hablando de bienes y servicios esenciales que se deben asegurar, ¿verdad? Sobre todo para evitar que tengamos tantas desigualdades y disparidades que son muy críticas en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, es un tema que en nuestro país es muy recurrente, la disparidad que nosotros tenemos entre personas que tienen todo y personas que no tienen nada, y en el medio tenemos muy poca gente, que es la que equilibra, por decirlo de una manera, entre tener y no tener, pero en los extremos tenemos muchísima gente. Y estos sistemas, entonces,
que son parte de lo que el Estado tiene que garantizar como beneficio público, ha sido infravalorado. Y entonces, llegando a esta crisis del COVID, nos encontramos ante la realidad de que las personas no han sido suficientemente protegidas, así como obviamente nuestros sistemas alimentarios no estaban preparados para responder a esta urgencia, en el sentido de que no se los priorizó dentro de las estrategias de enfrentar a la pandemia, no se priorizó los sistemas alimentarios al inicio, luego sí, obviamente, ¿verdad? Por una necesidad obvia, pero entonces eso hizo que haya una vulnerabilidad, como reitero, que ya existía, solo que en este caso lo que se hizo fue forzar a que tengamos una tormenta perfecta, ¿verdad? En el caso de los sistemas alimentarios, se habla principalmente en el ámbito de todos los organismos que trabajan con sistemas alimentarios, de la necesidad de generar creciente y urgentemente el enfoque en los sistemas agroalimentarios sostenibles, ¿verdad? Con producciones que sean más amigables con el ambiente y más amigables con el ser humano también, ¿verdad? Que sean producciones limpias, producciones que no causan ningún tipo de problema al consumidor, entre otras cosas, ¿verdad? También se habla sobre poco que la cadena de suministro y el vínculo con el mercado, ¿verdad? Siempre ha sido también podría llamarse como que tenemos un sistema frágil, ¿verdad? Porque el mercado siempre ha decidido sobre el sistema. Entonces, en este momento es cuando le toca al consumidor tomar su rol protagónico, ya que el consumidor es en realidad el productor, y el consumidor en realidad son los principales actores de esta cadena de suministro alimentario, y necesitamos tomar el control de esta cadena, ¿verdad? Y no dejarlo a los comercializadores o a toda la gama intermedia que se beneficia sin tomar en cuenta los extremos, ¿verdad? Ni al productor ni al consumidor, siendo ambos los que más pierden en este sistema de inequidad que tenemos. Y finalmente, ¿verdad? No olvidarnos que en el mundo existen millones de personas que padecían hambre desde antes de la crisis alimentaria. Hablábamos, por ejemplo, que en el último informe de inseguridad alimentaria del mundo, tenemos más de 820 millones de personas que están padeciendo hambre o subnutrición en calidad de nutrientes en el mundo. Entonces, esto ha hecho que nosotros tengamos entonces que tener más atención hacia la calidad de esos sistemas alimentarios y cuidar a las personas, no esperar una pandemia, una crisis para que esto salte y tengamos ese cuidado hacia los seres humanos. O sea, garantizar todos los derechos que le corresponde a las personas, y que el Estado debe ser el que garantice esos derechos, el cumplimiento pleno de esos derechos. Entonces, en esta cadena, ¿verdad? Estos cierres de fronteras, las cuarentenas y la interrupción en los mercados, así como también mencionó anteriormente Raúl, han hecho que cambie un poco la dinámica, ¿verdad? Por un lado, al inicio, cuando el cierre era más, por decirlo, más cuidado, tuvimos una comercialización mucho más fluida de la producción nacional. Sin embargo, últimamente ya de nuevo estamos teniendo quejas acerca de la importación masiva en detrimento de la producción nacional, ¿verdad? Entonces, estos sistemas alimentarios también tenemos que recordar que son sistemas con estructuras muy complejas. eh, Pensar en los actores, tenemos dentro a las familias productoras, a las asociaciones de productores, a los comercializadores y a toda la gama de intermediarios que podemos tener, minoristas, mayoristas, mercados locales, mercados nacionales, entre otras, y por supuesto las empresas privadas que están también insertas en estos mercados y que son los que hacen finalmente la comercialización casi mayoritaria de los productos de la alimentación. También cabe señalar que la pandemia también fue un cambio de paradigma, ¿verdad? Tuvimos
un boom, por decirlo de una manera, de la vuelta a la gastronomía doméstica, a cocinar en casa, a preparar alimentos que ni pensábamos estar preparando. Por ejemplo, hace poco estábamos leyendo que salió un reporte de Google que el tema más buscado durante la pandemia fue cómo hacer pan casero, ¿verdad? Entonces, hemos vuelto de cierta manera también a nuestras raíces, que nos ha permitido el hecho de que estamos enclaustrados en nuestros hogares y que necesitamos también volver a retomar un poco aquello que de verdad importa, como es la calidad de la alimentación. Y aquí surge lo que decía antes de la resiliencia alimentaria. Esta resiliencia alimentaria, que es un término en auge, se relaciona con la capacidad que tenemos las personas o las familias o las comunidades de enfrentar crisis vinculadas a sus sistemas agroalimentarios deficitarios, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos cuando no tenemos los alimentos que precisamos para poder alimentar a la familia? Y esto se vio, por ejemplo, de diferentes maneras, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, la reorganización de la comunidad en el enfoque de agricultura familiar o de valorización de la agricultura familiar, en un salto al estrellato de lo que son las huertas urbanas, que todo el mundo hoy, aunque sea, tiene un ajo plantado en casa, ¿verdad? O hace cualquier tipo de estrategia para tener alimentos en casa. También, como dije anteriormente, la cocina de casa, ¿verdad? La comida del hogar, la comida hogareña, la comida casera está en su punto más alto y muchísima gente que no cocinaba hoy está cocinando y se está encontrando con lo maravillosa que es la cocina y lo importante que es para el ser humano, entonces poder generar su alimento, ¿verdad? No solo la producción, sino también la transformación en una comida, en un buen alimento, ¿verdad? Asimismo, dije que iba a cerrar un poco respondiendo a estos desafíos, ¿verdad? Una singularidad muy importante que se dio durante esta pandemia era el aumento de la solidaridad y del activismo de base que permitió un poco que con esa solidaridad de las familias, de la ciudadanía, de la gente de calle, de la gente normal o los comunes, como diría algunos de nuestros políticos, podamos sostener comunidades completas con ollas populares y otros tipos de ayudas, así como la responsabilidad social también empresarial de algunas empresas privadas que dieron el espacio de poder cumplir con eso y lo han hecho en diferentes niveles, ¿verdad? Desde pequeñas ayudas hasta grandes ayudas, no solo a nivel de alimentación, sino también a nivel sanitario. Y bien, para cerrar un poco quiero comentar acerca de lo que se está conversando en todo este ámbito acerca de qué podemos hacer para asegurar que nuestros sistemas alimentarios sean sostenibles y puedan garantizar nuestra alimentación. Tomar medidas inmediatas para proteger a los más vulnerables. Esto obviamente tiene que ser inmediato, como mencioné. Construir sistemas alimentarios agroecológicos resilientes, y que nos permitan obtener todos los alimentos en calidad y cantidad necesaria para mantener una vida sana y activa. Reequilibrar el poder económico para el bien público, ¿verdad? Y aquí es muy importante, y supongo que nos va a hablar un poco acerca de ello también Milena, es un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad, es también urgente, así como una reforma de la gobernanza de los sistemas alimentarios nacionales e internacionales, ya que estamos en un sistema alimentario globalizado y tenemos que, por tanto, tener unos acuerdos que nos permitan tener esos alimentos en calidad, cantidad y también a un precio justo. Así como generar tecnologías, para eso está la academia y creo que tenemos un rol muy importante que cumplir. Tecnologías para la recuperación de los medios de vida productivos, desafíos en la gobernanza del mercadeo, ¿verdad? De que podamos tener unas estructuras también que no permita la especulación de los precios. Y finalmente, el desarrollo de la gastronomía para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria nutricional.
Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Mónica. Estoy teniendo unos problemitas técnicos, pero bueno, continuamos un poco entonces con la ponencia de nuestra tercera invitada. Ella es la abogada Milena Pereira, que nos va a estar hablando un poco sobre la plataforma social de derechos humanos, memoria y democracia. En vista de que la pandemia del COVID-19 generó un alto grado de desempleo y por ende una gran crisis económica que afecta me disculpan nuevamente que tengo un pequeño problema técnico. Continuando entonces, en vista de que la pandemia COVID-19 generó un alto grado de desempleo y por ende una gran crisis económica que afecta directamente a la canasta familiar, muchas familias tuvieron que aunar esfuerzos para hacer llegar alimentos a sus familiares. Me gustaría entonces, abogada Milena, que nos comentes un poco acerca de la plataforma que estuvimos comentando ya, cuáles son aquellas acciones llevadas a cabo por la plataforma de lo que es en general derecho humano y cuáles son aquellas que están enfocadas directamente a lo que es derecho de la alimentación. Muchas gracias, Dionisia. Muy buenas Adelante. tardes. No sé si me escuchan. Muy buenas tardes para todas y todos. Sí. Queremos desde la plataforma comenzar agradeciendo a la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias por la invitación a participar en este webinar y también reconocer y valorar la generación de estos espacios de conversación sobre temáticas realmente importantes hoy para nuestra sociedad y que esto se ha impulsado desde los ámbitos académicos. Nos parece muy importante. Empezar contándoles un poco brevemente lo que es la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Es un colectivo que articula a organizaciones del movimiento social, popular, organizaciones campesinas, indígenas, organizaciones que luchan por el derecho a la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano, organizaciones barriales, organizaciones de luchadoras y luchadores víctimas de la dictadura estronista y otras con individualidades, profesionales, activistas, referentes en diferentes ámbitos que trabajamos por la defensa y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. A partir de algunos temas que comenzamos priorizando, ahora a fin de año vamos a cumplir 2 años como plataforma. Uno de los temas que son prioritarios para nosotros y que hemos estado trabajando es el del derecho a la tierra y el territorio. Y en ese sentido, forman parte de la plataforma varias organizaciones y comunidades territoriales. Y también tenemos trabajos de articulación con otros territorios, como los bañados. Nosotros empezamos a acompañar la cuestión del derecho a la alimentación a partir de las movilizaciones que empiezan a darse en los territorios, en las comunidades, luego de transcurridos 2 semanas, 15 días, de que se declara la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio, con la medida de que miles de familias en situación ya de pobreza y de pobreza extrema, que dependían y que dependen para su sustento diario de salir cada día o a trabajar en el vertedero de basura o a vender yuyos o a otros rubros de venta ambulante, etcétera, recolectar plásticos para luego venderlo, se ven obligadas a quedar en sus casas y básicamente pasaban los días y no llegaba ningún tipo de prestación alimentaria de emergencia de parte del Estado. Entonces empiezan a hacerse ciertas movilizaciones en los propios territorios y como plataforma empezamos a apoyar en la difusión de esas demandas, de esas exigencias al gobierno. Siguió transcurriendo el tiempo y esas prestaciones alimentarias no llegaban. Y hablamos de territorios realmente en situación de extrema pobreza, como son los bañados de Asunción, por ejemplo. Entonces,
nosotros lo primero que hicimos más fuertemente ya fue apoyar la presentación de 2 amparos constitucionales, de 2 amparos colectivos. Y creo que esto es importante de puntualizar. El derecho humano a la alimentación adecuada, como señalaba Mónica, es un derecho complejo por la cantidad de áreas sectoriales que entran en juego para garantizar realmente que todas las personas podamos acceder de forma permanente y segura a los alimentos que necesitamos. Que sean nutritivos, que sean saludables, que sean inocuos y que sean los que nosotros por nuestras características de edad, de contextura, de salud, precisamos. Nosotros nos enfocamos aquí sobre todo en el contenido mínimo del derecho humano a la alimentación, que es el derecho fundamental que tenemos todas las personas a estar protegidas contra el hambre y que se relaciona fundamentalmente con la dimensión de acceso económico, en este caso, ¿verdad? Porque no estábamos, aunque sí ha habido algunas cuestiones de dificultades en comercialización y abastecimiento, en realidad la gran problemática que se suscitó es que las familias que dependían del trabajo diario para acceder a lo mínimo, ya en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, dejaron de poder salir a trabajar y en ese sentido el hambre se agudiza. ¿Por qué digo esto y por qué nosotros hacemos mucho énfasis en este tema como plataforma? Porque es importante saber que con relación al derecho fundamental de las personas a estar protegidas contra el hambre, el Estado tiene una obligación jurídica fuertísima a partir de la Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos que nosotros incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico a través de ratificaciones y que hoy deben ser implementados por las autoridades, incluyendo los jueces. ¿Qué es lo que se plantea con relación al derecho de las personas a estar protegidas contra el hambre? El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas, dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, con el máximo de los recursos que disponga para garantizar a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción la protección frente al hambre. Es una obligación de carácter inmediato, urgente, porque el hambre es una urgencia, y se dice en teoría de derechos humanos absoluta. Tema de la emergencia sanitaria. Hay algunas prohibiciones que son absolutas en materia de derechos humanos. Una, por ejemplo, es la prohibición de la tortura. En ninguna circunstancia a ninguna persona se puede habilitar o validar una práctica de tortura. En ninguna circunstancia se puede privar a las personas de los alimentos que necesitan para vivir. Cuando el Estado, por razones válidas y legítimas, legales, legítimas, de interés público, decreta una emergencia sanitaria y con esa medida se impide a la familia salir a trabajar y con eso acceder a los ingresos que necesitan para comer. De manera inmediata se refuerza la obligación jurídica de hacer llegar de manera inmediata prestaciones alimentarias para que esas familias no caigan en situaciones de hambre. Una de las cuestiones que quedaron evidenciadas, y nosotros lo hemos repetido como plataforma, es la falta de un sistema de protección social en Paraguay que permitiera de manera efectiva e inmediata hacer llegar las prestaciones alimentarias, ya sean en víveres o a partir de transferencias monetarias, a las familias de la economía popular, a las familias ya registradas como en situación de extrema pobreza y tuvieran que padecer situaciones de hambre o riesgo de padecer hambre. Nosotros, entonces, en ese sentido, impulsamos por una parte, y acá retomo lo que estuvimos y estamos haciendo, 2 amparos colectivos. El primero a las 3 semanas más o menos de decretada la emergencia sanitaria, contra la Secretaría de Emergencia Nacional pidiendo protección judicial para que se ordene a la CEN que haga llegar a esas familias de 4 comunidades del Departamento Central y una asociación de trabajadoras y trabajadoras del mercado municipal de Ñemby, la transferencia monetaria relativa a Ñangareco, porque eran familias que ya se habían inscrito y que reunían todos los requisitos para acceder a esa prestación.
Tiempo después apoyamos otro amparo colectivo que fue presentado por las ollas populares solidarias de los barrios Cacupemí y Luján del Bañado Sur, donde se había hecho un proceso que es muy interesante y es interesante para la academia, como señalaba también Mónica, todo esto que se dio en este caso en términos positivos desde la sociedad y sobre todo de algunos de los sectores más excluidos y más vulnerabilizados. En el caso de estas ollas en el Bañado, como había muchas familias que no tenían ni celular ni el conocimiento para hacer la inscripción digital en Ñangareco, a partir de la organización comunitaria se hizo todo un proceso, primero de inscripción de los vecinos y vecinas de las familias de la zona, que ya estaban asistiendo a las ollas populares por la necesidad, obviamente, en el programa Ñangareco, por vías digitales. Luego, incluso se reforzó llenando las planillas que había proporcionado la Municipalidad de Asunción para la inscripción en ese programa. Pasó el tiempo, no llegaban, no se acreditaban. Y hablamos, si uno mira las fichas, porque eso apuntamos en el amparo, si uno mira las fichas de cada familia, es impresionante el nivel de exclusión. No llegaban, entonces se presentó este amparo exigiendo a la CEN primero explicaciones de por qué no llegaban. Eran en ese momento 274 familias del total que se había inscrito que no había accedido todavía a Ñangareco. No me quiero extender en este punto, pero sí decir que el argumento de la justicia en ambos casos fue de negar el amparo, de negar esa protección judicial, diciendo que estas familias no habían agotado los recursos ordinarios. Es un tema jurídico, sería bueno que en la Facultad de Derecho hablemos de esto. Lo cierto es que en Paraguay no hay vía ordinaria para remediar la situación de hambre o de riesgo de padecer hambre, salvo el amparo. Es la única acción judicial que puede permitir un remedio a una situación de urgencia, de vulneración o riesgo de vulneración de derechos, como en este caso. A partir de eso, las ollas siguieron funcionando, pero ¿qué es lo que ocurrió en ese punto? Y es que no se logró no solo la protección de estas familias, que en total eran más de 1000, que es grave en sí mismo, sino que no se logró algo que es muy importante, que es un rol de la justicia, que es que cuando hay un fallo que ordena protección de derechos porque hay una falla en la política pública, eso tiene repercusiones porque obliga a las instituciones del Estado a mejorar la gestión de las políticas y que realmente sean acorde a los derechos que están en juego, a los derechos humanos en juego. Y ahí, sí, por ejemplo, si uno hace el paralelismo con lo que está ocurriendo con el derecho a la información pública y el rol que tiene la justicia, y que ha venido avanzando, y cómo eso positivo, en términos positivos, y cómo eso repercute en la administración pública y se va forzando niveles de transparencia acorde al derecho a la información en este caso. Eso es lo que todavía no estamos logrando en Paraguay con relación a derechos sociales y en este caso a un derecho fundamental como el derecho a la protección contra el hambre. La otra línea de trabajo vinculada a la anterior que estuvimos trabajando y que seguimos sosteniendo tiene que ver con el apoyo a las ollas populares. Hicimos todo un relevamiento, nuestra compañera Mari Lescano, con apoyo de las compañeras de CONAMUR y otras integrantes de la plataforma, hicieron todo un relevamiento de las ollas populares en el país, a las que pudimos acceder, y lanzamos primero toda una campaña de difusión de las ollas con referentes para que ese apoyo, porque son ollas autogestionadas que se han sostenido en base al apoyo de los comercios de la zona, de los vecinos y vecinas, de la sociedad, para que esos apoyos solidarios pudieran llegar. Se extendió en el tiempo la emergencia sanitaria y por ende la crisis socioeconómica, y entonces, a partir de ese listado de ollas, el 29 de mayo, hicimos como plataforma con algunos referentes también de las ollas populares organizadas, una presentación en la Secretaría de Emergencia Nacional con copia al Ministerio de Desarrollo Social y a la Presidencia de la República,
en el cual acercamos a la CEN, al Ministerio de Desarrollo Social y al presidente un listado de 117 ollas populares en 81 comunidades de 10 departamentos del país que precisaban apoyo urgente. Es decir, se está haciendo desde la plataforma un monitoreo con estas ollas y hay muchas ollas que se van cerrando cotidianamente, no porque no se necesiten en los territorios, se necesitan y muchísimo y cada vez más, sino porque ya no tienen de dónde obtener insumos, porque también hay crisis en los comercios de la zona, también hay crisis en las propias familias de la comunidad que tenían algún acceso para aportar un poco de alimentos. Entonces, hicimos esta presentación a la CEN y a las otras instituciones del Estado, solicitando un apoyo urgente a estas 117 ollas populares y a la vez solicitando la conformación de una mesa de trabajo técnica social para abordar la actual crisis alimentaria en las comunidades y definir vías claras de implementación del apoyo a las ollas populares comunitarias de todo el país, no solo a estas 117 ollas que incluimos los datos, con participación de referentes de las propias ollas. En esa presentación planteamos varias propuestas, la apertura de una ventanilla para que se puedan registrar las ollas populares con formularios y procedimientos simplificados y accesibles, que los víveres y los repartos que se están haciendo sean transparentes, no estén partidizados, que realmente tengan de alguna manera en cuenta, porque ahí se está vulnerando el derecho a la igualdad y a la no discriminación en realidad en términos de derechos humanos. Que se establezca un mecanismo eficaz de quejas y reclamos en caso de demoras o deficiencias en las provisiones alimentarias comprometidas, que era algo que ya habíamos planteado en los amparos. Que haya una rendición de cuentas transparente respecto de los recursos que se están ejecutando desde las instituciones responsables y que el Poder Ejecutivo haga una publicación del presupuesto destinado, comprometido, que tiene previsto para garantizar el derecho a la alimentación y la protección contra el hambre en el contexto de la emergencia sanitaria y socioeconómica existente, con una proyección porque esto se extiende en el tiempo. Y otra de las cuestiones sobre las cuales llamamos la atención como lineamientos fundamentales es esto que ya se estaba hablando antes, que es la adquisición de alimentos producidos por la agricultura campesina e indígena, porque ese es otro punto importante en términos de lo que necesitamos modificar y es la calidad de los kits de alimentos que se entregan en los contextos de emergencia. En las emergencias naturales, en las catástrofes naturales, emergencias de carácter social. Y ahí decíamos, no puede seguir entregándose solamente aceite, fideo y una bolsa de coquito. Eso no garantiza siquiera una protección contra el hambre, mucho menos la alimentación adecuada. Se necesitan alimentos frescos digamos, ahí hablábamos de la necesidad de que se adquieran alimentos producidos por la agricultura campesina e indígena a través de las compras públicas, promoviendo circuitos locales de producción, comercialización y consumo saludable y que se efectivice de una vez realmente, seriamente, la aplicación del decreto 3000 que establece el proceso simplificado para adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar, que implica toda una política pública para que sea realidad, para que realmente, ya lo decía Raúl, ¿verdad? Él hablaba de la experiencia suya y de su organización, para que realmente los pequeños y pequeñas productores de alimentos y que, digamos, procesan alimentos, tengan las condiciones económicas de asistencia técnica para poder ofertar dentro de las compras públicas. Bueno, es una política pública que necesita realmente ser implementada. ¿Qué logramos? La verdad es que en la CEN prácticamente no fue posible que haya un avance hacia un enfoque de derechos humanos dentro de la CEN, siendo una institución clave, y ese es un desafío pendiente que tenemos como sociedad. Sí, en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una apertura para el diálogo, para empezar una mesa de trabajo y algunos avances incluso en el marco del proyecto de comedores comunitarios que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, con una apertura para una flexibilización de criterios y para que las ollas puedan ir
ingresando a recibir víveres para poder continuar funcionando en el marco un poco de este proyecto que tiene el MDS y que el horizonte tendría que ser que eso se fortalezca. No sé si tengo tiempo para hablar de algunos desafíos que nosotros apuntamos. Te quedan 3 minutos. 3 minutos, pero voy muy rápido. Nos pidieron hablar de algunos desafíos. Nosotros, en primer lugar, consideramos que en Paraguay, en el Estado, hasta hoy no existe una agenda seria de derechos humanos y que es necesaria una voluntad política para hacer transformaciones estructurales que incluyen transformaciones o reformas institucionales requeridas para garantizar los derechos humanos a toda la población, como se decía antes. Alimentación adecuada, educación y salud de calidad, trabajo en condiciones dignas y justas, vivienda digna, acceso a tierras y condiciones de arraigo, justicia, no discriminación y otros. Partiendo de este análisis, creemos que como sociedad tenemos desafíos grandes. Centrándonos en la alimentación, decimos, uno, voy a hacer solo el titular, dejar de normalizar el hambre. Antes de la pandemia ya había casi 1 millón de personas, 800.000 personas en situación de subalimentación, de hambre en el país. Y nosotros no podemos como sociedad seguir naturalizando y normalizando el hambre. Eso es inaceptable. Y entendemos que ahí la academia tiene un rol, las organizaciones sociales tenemos un rol y el Estado tiene una responsabilidad que tenemos que ir viendo cómo articulamos realmente una agenda de lucha contra el hambre que se traduzca en términos de política pública. Y esto vinculado a lo segundo, toda política de combate al hambre, y nosotros hablamos incluso en términos generales, una política en serio de protección social, necesita indefectiblemente estar articulada con las organizaciones comunitarias, porque en este contexto se ha evidenciado que son las redes de solidaridad de las organizaciones comunitarias las que en realidad responden haciendo frente a las necesidades de alimentos, de salud, de cuidado de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulneración de sus derechos. Lo otro con relación con esto voy terminando, al Estado es el desafío de dejar atrás la lógica asistencialista en las políticas sociales y avanzar en un enfoque de derechos de las políticas, porque nosotros decimos que si en las instituciones responsables de garantizar la protección contra el hambre existiera la noción, la conciencia y la responsabilidad, dimensionaran la responsabilidad que tienen, lo primero que harían sería un relevamiento exhaustivo de todas las ollas populares que se han generado en el país en este tiempo y gestionar los apoyos para que esto siga funcionando, porque son redes fundamentales que están en buena medida cumpliendo una función de garantía de derechos en términos sociales que para el Estado es fundamental apoyar. Y lo otro, y con esto sí concluyo, que también se vincula con lo que ya se decía antes, la otra prioridad inmediata es el apoyo a las familias y comunidades campesinas indígenas para fortalecer la producción de alimentos. Nosotros entendemos que si eso se hiciera y si el decreto 3000, por ejemplo, funcionara, que es una herramienta y un instrumento que ya existe, habría un círculo virtuoso, aumentaría la disponibilidad de alimentos en el país, se elevarían los ingresos de las familias y comunidades productoras, existiría un mercado seguro y precios para sus productos con relación a las políticas del Estado, mejoraría la calidad de los alimentos que se consumen en los comedores comunitarios, los niños y niñas en el almuerzo y la merienda escolar, las personas privadas de libertad, las personas que están siendo atendidas en su salud en los hospitales, si realmente esto se convirtiera en una política de Estado. Bueno, y que esos alimentos frescos son centrales para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Muchísimas gracias, Milena. Entonces, ahora vamos al turno un poco de las preguntas y algunas curiosidades que han surgido, ¿verdad?, a través del chat. Hay un comentario que me gustaría un poco debatirlo con la ingeniera Mónica, que si tan fácil es, digamos, sembrar, cultivar
trasplantar para cosechar alimentos, digamos, en estos tiempos de COVID-19? Tan fácil es eso, digamos, para mí, sinceramente, es mucho más que eso, pero me gustaría saber su opinión también acerca de eso, ya que estuvimos hablando un poco con lo que es, digamos, cadena de producción, de comercialización. Yo no lo veo un poco tan fácil, pero me gustaría saber su opinión acerca de eso. Bueno, como dije antes, en este tiempo de pandemia se dieron algunos fenómenos, dentro de los cuales el tema de la huerta urbana fue uno de los que cobró un estado de éxito muy, muy interesante. Pero nosotros que estamos en la producción primaria sabemos que no es tan fácil. Sin embargo, lo que requiere más que nada es trabajo. O sea, no es imposible, pero sí necesita trabajo y también necesita conocer, obviamente, las premisas básicas de la producción. Lo más importante en el tema de la producción de alimentos y que reitero, siempre en nuestro país estuvo vinculado a la producción de la agricultura familiar, es el hecho de que no valoramos nuestra propia producción, ¿verdad? Como suelo decir en clase a los estudiantes, los productores producen Cumanda y compran poroto, ¿verdad? Muchas veces venden su producción muy barata y finalmente tienen que estar comprando nuevamente el mismo producto que vendió, pero por 2 o 3 veces más caro, por el hecho de que el valor que nosotros le damos a la producción de alimentos en la agricultura familiar necesita ser trabajado desde un enfoque multidisciplinario y sobre todo mucho más centrado en el desarrollo de una producción, reitero, agroecológicamente sostenible como se tiene o como se está queriendo lograr a nivel global, respetando los ciclos, respetando el suelo, el cambio climático, por ejemplo, reitero, un problema que tenemos hace años y que hasta ahora hemos hecho muy poco para poder comprender cómo afecta a los cultivos, pese a que la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo, tiene unos trabajos de investigación ya realizados con ese énfasis, cómo responden los cultivos al cambio climático en Chaco Central, en Cazapá, ¿verdad? Que son zonas críticas para nosotros. Y eso nos ha dado mucha experiencia, ¿verdad? Y no es tan fácil hacerlo porque requiere trabajo, esfuerzo, pero no hay nada más gratificante que producir aquello que vas a comer, ¿verdad? Así que también eso un poco para que quede, para que nos dé un poco de vuelta y le demos el valor real que tiene. Ingeniero Raúl, su opinión acerca del tema. Me pareció muy interesante porque mucha gente, o sea, sobre todo al principio en marzo, mucha gente empezó a hacer huerta y a hacer llamadas y preguntas de, hey, Raúl, decime cómo hago para empezar mi huerta. Y, le pasaba lo básico y la gente así con huertas domiciliarias o urbanas de 10 metros cuadrados me decía, es demasiado trabajo. Y yo le decía, claro, es muchísimo trabajo. O sea, la gente cree que producir es fácil. Producir requiere muchísimo tiempo, muchísima energía y yo le digo a muchos amigos y amigas que me dijeron, es como cuidar a otro hijo, requiere todo el día. Y no tenés domingo, no existe. O sea, si haces huerta sobre todo, tenés que regar el domingo. No regaste el domingo, el lunes está muerto. Eh, bueno, esa es básicamente mi... Así mismo. Y Raúl, una pregunta ya que estamos, ¿cuál serían algunas estrategias de venta, digamos, a las que pueden recurrir los productores de alimentos, en este caso, en esta situación que estamos atravesando hoy en día? Yo creo que lo principal es que los productores estén asociados. Si no se asocian con productores individuales, el sector, digamos, el sector empresarial siempre les va a comer. Porque
digamos que el sistema está pensado en que todos los productos pasen por lo menos 4 personas o 5 personas antes de que llegue al consumidor final cualquier alimento. Y generalmente lo que se le paga al productor es un 30% del precio del que nosotros compramos finalmente, ¿no? En el mejor de los casos 50% es lo que recibe el productor de cualquier cosa que compremos nosotros del súper o de cualquier mercado. Por eso, o sea, una de las cosas en las que más trabajamos nosotros es generar asociaciones de productores. Segundo, planificar la producción, sobre todo planificar en la producción también el consumo de las familias. Como decía la ingeniera Mónica, muchas familias venden Kumandá y compran poroto. Muchas veces pasa que la necesidad te obliga a vender el poroto sin haber pensado que dentro de 3 meses no va a tener poroto para comer, porque de repente ni siquiera tienen planificado de cuántos porotos necesitan para el año. Yo creo que de ahí también partimos con un problema inmenso en el déficit en el sistema educativo que tenemos. Bueno, eso. Muy bien, Raúl. Aquí uno de los, digamos, seguidores también ha preguntado, ¿qué Se cortó la comunicación, no escuché la pregunta. Te perdimos, Dio. Disculpen nuevamente, ¿qué necesitaría tu COCUE para contar con registro sanitario? No, en este caso Tucocue está gestionando. Tucocue es una iniciativa privada. Nosotros tenemos, o sea, Tucocue es una iniciativa en la que estoy yo a la cabeza, pero en realidad somos 3 personas. Pero para las otras redes con las que yo trabajo, como la red de Cocatú, que tiene 4 sesiones de productores, o la red agroecológica, es la infraestructura física más que nada, para poder envasar sus productos o para poder producir, porque generalmente los productos campesinos son producidos de forma muy artesanal y muy precaria, eh, y, y esos productos que no se comercializan en ferias normalmente terminan en intermediarios. Entonces lo que falta es infraestructura. Muy, muy bien, Raúl. Una pregunta para Milena. En cuanto a lo que es, digamos, podríamos decir que las ollas populares, digamos, cubriría lo que es el derecho a la alimentación. Ay, no se escucha. No escuché el Pero espero que final. me tengan paciencia. Vuelvo ahora. Termino la pregunta, Milena. A ver si las ollas populares, digamos, cubriría de alguna manera ese derecho a la alimentación, ya que comentaste que los alimentos tienen que ser inocuos, tienen que ser completos, de acuerdo a la necesidad, digamos, de cada persona. Entonces, podríamos decir que las ollas populares, en este caso, cubre ese derecho a la alimentación del individuo. A ver, cuando hablamos del derecho a la alimentación, y siempre que hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos que tienen que ser garantizados en primer lugar por el Estado, ¿verdad? El Estado tiene que generar una serie de condiciones en política económica, en política comercial, en política productiva, en política de inocuidad de alimentos, en materia de política nutricional, en lo relativo a defensa al consumidor y las personas consumidoras. O sea, hay varias áreas. Todo lo que es acceso a recursos productivos, todo lo que hace al acceso a la tierra, en ese sentido, acceso a tierra, mercado de trabajo, que cada vez más personas puedan acceder a condiciones de trabajo o empleo dignas que les permitan tener una remuneración adecuada para por sí mismas poder
cubrir todas sus necesidades, entre ellas la alimentación adecuada y la alimentación que deseen. Hay un rol del Estado en generar todo un sistema y unas condiciones, y esto se vincula con la cuestión de los sistemas alimentarios, que en nuestra opinión, nosotros en Paraguay necesitamos dar avances serios en este sentido, ¿verdad? Para que esto sea una realidad. Y un elemento central cuando uno habla, porque una cosa es el derecho humano a la alimentación adecuada, otra cuestión es la seguridad alimentaria como un concepto técnico importante, y otra cuestión es la protección contra el hambre. Las ollas populares son unas iniciativas extraordinarias para nosotros, heroicas, ejemplares de las comunidades para resolver una problemática acuciante que es la del hambre, del mejor modo que pueden. Pero de ningún modo nosotros podemos decir que ahí se está garantizando la alimentación adecuada. Esa es una respuesta de emergencia. Se va a garantizar una alimentación adecuada cuando todas las familias en nuestro país tengan las condiciones, o las comunidades, si hay una organización comunitaria, porque lo deciden, para acceder para alimentarse del modo que estiman conveniente por sí misma, de manera estable, sin inseguridad y digna, digamos. Entonces, si nosotros tuviéramos garantizado el derecho a la alimentación en nuestro país de verdad, ni las ollas populares, ni los comedores emergenciales de asistencia serían necesarios, porque eso surge como respuesta a un modo de funcionamiento que hace que haya muchas familias que no tienen un ingreso mínimo propio para hacer frente a las necesidades alimentarias. En este caso hay una pregunta también relacionada a esto, Milena, y consulta que ¿existe alguna experiencia exitosa en el país de alguna comunidad que pueda servir de ejemplo para todos? ¿En qué sentido? ¿En producción? No, en el sentido, por ejemplo, de lo que estábamos hablando ahora, de las organizaciones que hacen esto, por ejemplo, como las ollas populares o otra, digamos, estrategia que están implementando justamente para lo que es el derecho a la alimentación o para cubrir las necesidades, digamos. Sí, entiendo. Y ahí se vincula un poco con lo que decían Mónica y Raúl antes también. Una de las cuestiones fuertes que se vio, por ejemplo, hay forma parte de la plataforma, nosotros acompañamos mucho a una comunidad que se llama Patria Nueva 1, Patria Nueva 2. Patria Nueva 2 está en Itagua. De hecho, ya estaba instalada en una zona donde había producción. Es una zona semiurbana, digamos, periurbana. Ya había, con todo lo que quedó manifiesto a partir de esta pandemia, la centralidad de tener garantizada la alimentación digamos, se potenció muchísimo más el tema de las huertas, no solo familiares, sino comunitarias, que realmente, además de ya era una comunidad que era, digamos, muy, muy fuerte en cuanto a organización, en cuanto a solidaridad, en cuanto a sus ollas, todas las vinculaciones también con su territorio, pero además han dado este paso de fortalecer muchísimo la producción de alimentos. Y bueno, así pueden haber muchas otras. Hay comunidades indígenas que sería tan importante estudiar también desde la academia, por ejemplo, seguramente o que conozcamos más, que eso se difunda, que han llegado a donar alimentos, que producen excedentes de alimentos y que han llegado a donar a ollas populares urbanas los alimentos que producen. En los bañados, que son zonas de extremada precariedad económica y una zona de vivir muy hostil, digamos, cuáles son las estrategias no solo familiares de vida, sino comunitarias de vida que se han desarrollado. Mencionar también los bañados de Asunción en ese sentido, y me atrevo a decir que en la plataforma creemos que ahí hay muchísimos aprendizajes que nos van a servir, ¿verdad?
Excelente, Milena. Bueno, una pregunta también aquí para Raúl. Pregunta si tu cocue produce o acopia. Raúl, ¿me escuchas? Hola, sí, perdón, estaba en silencio. Tucocue compra frutas y verduras de pequeños productores y nosotros elaboramos conservados, o sea, nosotros le damos valor agregado a la producción campesina. Nosotros no somos productores frutícolas, trabajamos con productores frutícolas, eh, tratando de encontrar un precio justo a sus productos. No nos guiamos por precios de mercado. Los productores ponen el precio y digamos que es un precio acordado. Generalmente los precios no tienen mucha variación durante el año y también planificamos con los productores qué necesitamos que produzcan para nosotros y cuánto le podemos comprar, como para que ellos tengan, digamos, una parte de su producción, un mercado seguro a un precio justo. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Entonces, así hemos escogido solo algunas preguntas porque han surgido bastante durante, digamos, de nuestra conferencia de hoy. Eh, de esta manera, entonces, estamos cerrando lo que es nuestro webinar de esta noche. Entonces, estimados colegas, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, su director, el ingeniero ecólogo humano Federico Vargas, y docentes y el plantel de estudiantes, agradecemos su tiempo y su participación en este cuarto webinar que viene realizando la carrera de Ingeniería en Ecología Humana y que creo que no es la última. Entonces, que estén un poco atentos, que seguramente cada viernes estaremos ofreciéndoles temas diferentes, actuales e interesantes a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de más está decirles muchísimas gracias a todos nuestros seguidores también y a nuestros excelentes panelistas que nos acompañaron esta noche. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.